Bueno, Listo, ya están bueno, conectados. sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este es una charla virtual, un panel que coordinamos con Diego Castillo en el marco del Observatorio de Economía Política de las Facultades Sociales. Eh, Convocando a discutir o debatir y conversar acerca de la cuestión energética en la actualidad y fundamentalmente en el escenario local y el contexto que se vive actualmente con respecto al acuerdo con el fondo y la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde el observatorio nos pareció fundamentalmente, o sea, un tema central de discusión en el marco de la macroeconomía y la política económica argentina, cómo se inserta o cómo la relevancia que tiene el sector energético en en la definición de las políticas económicas. ¿Por qué? Porque es un tema de agenda política actual, de agenda de política y de economía actual. Hoy comenzaron las audiencias públicas por la redefinición de de las tarifas. Los subsidios energéticos también tienen un peso importante sobre el gasto público y a la vez tienen una importancia determinante las tarifas o el atraso de las tarifas sobre la inercia inflacionaria y la recomposición del poder adquisitivo. Esto es porque eh, las tarifas tienen un peso importante sobre el poder adquisitivo de los salarios. Y si se suma esto, el atraso de las tarifas, a la cuestión de la inercia inflacionaria actual, que tiene un 47% anual en promedio, hace muy complejo la resolución de este tema, de cómo encarar el tema de los subsidios, cómo encarar el tema de las tarifas, para cerrar el déficit fiscal, para cerrar un tema que es fundamental como la restricción externa. Los subsidios tienen un rol muy importante sobre la balanza comercial, las importaciones de energía tienen un peso importante sobre el déficit comercial. Y detrás de todo esto también está la relevancia de qué tipo de matriz energética se quiere tener en nuestro país, cómo sería la matriz que se quiere construir, con cómo, a quién, con qué instrumentos, qué sectores se pueden privilegiar. Y es el Estado, consideramos que tiene que cumplir un rol determinante en en el establecimiento de las prioridades en este sentido. ¿Es el Estado? O quizá lo podemos hacer en sentido de pregunta. ¿El Estado tiene que promover la producción y garantizar un precio? ¿En qué contexto? ¿Qué pasa con las inversiones privadas? ¿Cómo se hace para que el problema de los subsidios no recaiga sobre el conjunto de la población? ¿Todos tienen que abonar el mismo tipo de tarifas? ¿Hay que segmentarlas? ¿Cómo puede beneficiarse de una tarifa de gas subsidiada un hogar que, por ejemplo, no tiene acceso a la red? Son todas preguntas que se pueden disparar a partir de la discusión de este tema que está hoy en día en la agenda de política económica actual. Entonces, a todos estos problemas que estuve señalando, que se ajustan a una cuestión más bien local, se suman otras cuestiones adicionales que tienen que ver con el contexto internacional, como por ejemplo el incremento de los precios internacionales a partir de la guerra con Ucrania o el peso de los subsidios en el déficit fiscal para el entendimiento o el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, por todas estas cuestiones, consideramos que es sumamente importante y relevante llevar adelante una charla con expertos en el tema que nos permitan no solo echar luz sobre estas cuestiones,
sino también incentivar a despertar mayores inquietudes y disparar nuevas preguntas respecto de esta problemática y a la vez que en la medida de lo posible nos permitan eh, entender un poquito de la complejidad de este tema y de este sector. En ese contexto es que tenemos un panel de súper lujo en el día de hoy. Estamos sumamente agradecidos que estos tres expertos profesionales hayan accedido a participar en el panel. Se trata de tres profesionales graduados de la universidad pública, dos de ellos graduados de esta facultad, de esta casa. Así que eso también nos brinda un orgullo muy importante. Vamos a comenzar con la presentación de Esteban Kieper, economista, ex vicepresidente y gerente general de Camesa, actualmente consultor en temas de economía y energía, y nos va a hacer una presentación fundamentalmente en lo que respecta al sistema eléctrico. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, no los vemos nosotros, a los que están participando, así que es como que estamos hablando entre nosotros para los expositores. De modo que no vamos a saber bien si les está interesando o no, qué cara ponen a medida que avanzamos con las exposiciones. Bueno. Para poner un poco de contexto, después seguramente Juanjo y Esteban van a ir profundizando, digamos, pero retomo un poco lo que decía Victoria y les planteo una como foto de situación, ¿no? El sector energético tiene un peso bastante relevante por su magnitud, su volumen, es un sector muy pesado mirándolo de distintos lados. Los dos aspectos centrales en lo que vinculan al sector energético con la dinámica macroeconómica del país, los mencionó Victoria, lo amplío un poco este punto, porque me parece que es determinante para entender un poquito qué es lo que está pasando, dónde o de qué forma las tarifas son más o menos relevantes, cómo entran o no los subsidios en las distintas cosas que uno mira para entender dónde estamos parados, etc. Y los dos ejes a partir de los cuales uno tiene que mirar el impacto del sector energético en el funcionamiento de la macroeconomía del país son el eje externo y el eje fiscal, fundamentalmente. Y uno podría poner un tercer eje, que es el eje distributivo, si quiere, que ahí también podemos hacer algún comentario. Pero los dos ejes, si se quiere, primarios, el fiscal involucra, digamos, de alguna manera al distributivo, porque, bueno, siempre la política fiscal tiene algún sesgo progresivo o regresivo en cómo se gasta y cómo se recauda la plata, etc. Entonces, digamos, de alguna manera el aspecto distributivo está inmerso en lo que es la política fiscal. Desde el punto de vista externo, el sector energético, hablo un poquito del sector energético en conjunto más que del sector eléctrico, después podemos ir un poco más al detalle del sector eléctrico si es que hace falta. Argentina tuvo un proceso bastante marcado desde fines de los 90, principios de los 2000 hasta 2012, de deterioro en la producción de hidrocarburos, que son el eje o el principal recurso primario de generación de energía en Argentina, ¿no? Argentina tiene una matriz energética muy recostada sobre la abundancia de gas natural. Esto ocurrió desde los 80 con el descubrimiento de Loma de la Lata, que empezó a desarrollarse todo el tendido de gas. Y tenemos una matriz con mucha participación del gas natural, con una participación importante del petróleo
y con una participación más marginal del resto de las fuentes primarias de generación de energía, ¿no? A fines de los 90, a principios de los 2000, la producción de petróleo y gas empezó a declinar por cuestiones de agotamiento de los recursos convencionales de los que disponía nuestro país. Digo, de los que estaban en explotación y de los que se conocían, ¿no? Porque no se conocen, todavía no se tenía conocimiento y aún no se tiene conocimiento de cuál es la riqueza de los recursos. Esto lo va a hablar Juanjo después. Perdón, tengo una interrupción familiar. Lu, ¿me dejas? Estoy en una charla. Gracias. Les decía, no se tiene todavía conocimiento de cuál es la riqueza que tenemos de hidrocarburífera en la plataforma continental. Pero los recursos que se conocían empezaron a declinar y la demanda vivió un momento de muchísima expansión entre el 2002 y 2015, digamos. En 2015 se estancó un poco la demanda de energía, por lo menos de energía eléctrica. De gas natural también, digamos, con la suba de tarifas hubo un proceso de estancamiento de la demanda, pero durante todo el periodo 2002-2015, con la expansión del consumo, promovido por el crecimiento económico y al mismo tiempo por tarifas planchadas y a la baja en términos reales, tanto en energía eléctrica como en gas natural, la demanda creció de forma muy, muy significativa en un contexto en el cual la oferta de nuestro principal recurso primario, que era el gas natural, y además también los hidrocarburos, caía y eso generó un enorme agujero externo, ¿no? Empezamos a tener que importar volúmenes cada vez más grandes de gas natural, tanto de Bolivia como GNL, que es gas natural licuado, que viene a través de buques que gestiona la empresa estatal Enarsa, en la que estuvo Juanjo en su momento. Y esos buques de GNL, más el gas de Bolivia, más la importación de gasoil, que se usa fundamentalmente para complementar la falta de gas en el sistema eléctrico, venían a llenar el vacío que había dejado la producción nacional frente a un incremento sustantivo de la demanda de energía nacional, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejes, ¿no? ¿Cómo va transformándose ese agujero que generó en su momento el declino de la producción nacional y el aumento de la demanda? A partir de 2012 empezó a revertirse con el primer plan gas, el declino en la producción con el primer plan gas y en realidad con el desarrollo, el inicio del desarrollo de Vaca Muerta, empezó a revertirse el declino en la producción nacional de gas natural y petróleo. Fue más fuerte en gas natural esa reversión del declino y eso, bueno, evitó una crisis de magnitudes más significativas en el sector energético, pues la verdad que sin esa reversión hubiera sido muy difícil sostener el abastecimiento de la demanda local en condiciones medianamente razonables, ¿no? Esa situación, bueno, desde 2002 empezó a mejorar un poco. Primer plan gas, inicio del desarrollo de Vaca Muerta, digamos, después cuando cambió el gobierno y asumió el macrismo, desarrollaron su propio plan gas y subieron todos los precios del gas y hubo un proceso de inversión que aceleró el desarrollo de Vaca Muerta un poco más, sobre todo en lo que hace a gas natural, y empezó a caer el agujero, el déficit energético externo, ¿no? Estamos hablando acá siempre de los dólares, de cuánto gas o gasoil o fuel tenemos que importar para llenar el agujero físico de energía que tiene nuestro país, fundamentalmente en el invierno. Esa situación, bueno, seguramente Juanjo amplíe cómo fue la historia del plan gas, el último que hicimos, que lo trabajamos juntos. Volvió a darle un empujón al desarrollo del gas en Vaca Muerta. Pero la situación en la que estamos ahora, que digo, para llegar al presente, es que
digamos, estamos produciendo en este momento prácticamente, estos días, por ejemplo, está saturando, quiere decir, están a full todos los caños que sacan gas de vaca muerta. Incluso estamos pudiendo exportar a Chile porque no entra más gas para el lado argentino y hay que mandar un poco de gas para el lado chileno, pues si no lo tendríamos que tirar, de alguna manera tendremos que ventearlo o cerrar producción. Al mismo tiempo estamos importando gas porque no entra, digo, el gas que producimos en Vaca Muerta no entra en el sistema, pues no tenemos más infraestructura, que es lo que empezó a desarrollarse ahora con el inicio de las obras del nuevo gasoducto, pero seguimos teniendo un déficit de abastecimiento y seguimos dependiendo de las importaciones. Sin el desarrollo y los distintos empujones que fue teniendo la producción de gas en Vaca Muerta, que ahí hay un punto que me parece importante, muchas veces se habla de subsidios al sector gasífero, a la industria hidrocarburífera, o lo mencionaba Victoria, si se estaba, digamos, cuál era el rol de los subsidios, si hacían falta subsidios o no. Bueno, la visión nuestra, o la mía por lo menos, es que en realidad hoy no es que se está subsidiando la producción con el plan gas o con los esquemas de este estilo, no se está subsidiando la producción de gas en Vaca Muerta, sino que lo que se está haciendo es subsidiando a la demanda, digamos. Plan Gas se hizo una licitación, los productores ofrecieron un precio al cual les cerraba económicamente producir gas. Es un precio que hoy es inferior al precio de mercado en Estados Unidos, por ejemplo, que está en torno a $5. Es inferior obviamente al precio en Europa, que se fue a los caños. Es inferior a los costos de importación. Es un precio que surgió poco de la referencia que puso el Estado Nacional al hacer la licitación, pero también un precio que es consistente con un proceso de competencia entre los distintos productores, y después, como el Estado decide no trasladarle ese precio a la demanda, bueno, pone la diferencia para que los productores lleven adelante el proceso de inversión y de producción, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sigue habiendo un agujero en la producción, digo, en ese agujero físico nos está faltando recurso primario, que sería petróleo, gas, etcétera, durante el invierno fundamentalmente, sigue existiendo, va a seguir existiendo por lo menos durante 3, 4 años, hasta que no se terminen todas las etapas de ampliación del sistema de transporte de gas por hasta 40, 42 millones de metros cúbicos adicionales. Argentina hoy, para que tengan una idea, en el pico de invierno consume más o menos 160, 170 millones de metros cúbicos y produce 115, pongámosle algo por el estilo, y el resto se llena con 120, Juanjo. Digo, pero lo que entra del sistema de transporte es un poquito, sí, es un poquito menos, producirá 120 y pico. Algo de ese gas se consume en Boca de Pozo, en centrales eléctricas que están ahí en Neuquén, en algunas industrias que están en Neuquén. Y después el resto se llena con importaciones de, digamos, 35 millones de metros cúbicos de importación de GNL, 14 millones de metros cúbicos de importación de gas boliviano y 10, 15, 20 millones de metros cúbicos equivalentes de gas, de gasoil que se importan, ¿no? Bueno, todo ese paquete y ese agujero, obviamente, cuando explota ya venía, digamos, el mercado internacional muy movido, y cuando se desata la guerra entre Rusia y Ucrania y los precios vuelan, ese déficit, ese agujero físico externo, pasa a tener un valor significativamente más alto, ¿no? Digamos, nosotros estuvimos importando gas GNL a $8 el año pasado, hasta $13, parecía caro poner un barco $13 en agosto del año pasado, se licitó algún barco y estaba $13, y este año pagar un barco $28 parece barato. Los primeros buques de GNL que se adjudicaron estuvieron entre $35 y $45, que son precios extraordinariamente altos para la historia del mercado
de gas natural licuado en el mundo. Y eso significa un impacto para las cuentas externas de Argentina del orden, digamos, el año pasado tuvimos un déficit del sector energético de unos 500 millones de dólares, casi nada, digamos, estuvo equilibrado el saldo comercial energético entre lo que exportamos de petróleo y lo que importamos de todas las otras cosas. Y este año vamos a tener un déficit que estará entre 3 y 5 mil millones de dólares, depende un poco de cómo termine siendo la canasta de importación, pero va a ser significativamente más alto como resultado de que un poco la zafamos porque vamos a exportar más petróleo, que viene creciendo, esto también seguro hablan los compañeros, vamos a exportar más petróleo y el precio del petróleo también subió, pero vamos a importar mucho más caro el GNL y el gasoil que necesitamos para llenar el agujero que tenemos en materia de recursos primarios. Además de que tuvimos esto, hay cosas que uno en general, si no está en este tema, le resultan como muy poco próximas, pero tuvimos muchísima mala suerte justo el año, con los precios más caros de todos, tuvimos una situación hidrológica muy mala. La sequía, la bajante del Paraná, que afectó hasta hace un par de semanas el caudal de agua que circula por el río Paraná y que entra en Yacyretá, y también la situación era igual en Salto Grande, que son dos centrales hidroeléctricas muy grandes, estaban haciendo que generemos muy poquita energía eléctrica con agua como recurso primario. En el Comahue, que es la zona que está en Neuquén, de represas también había poca agua y también fue muy pobre la producción de energía eléctrica en base a agua, digamos, al agua de los embalses. Y eso hizo que la situación fuera extremadamente intensa, además de que venía muy, muy incierta la importación de gas de Bolivia. Finalmente se terminó resolviendo de una forma bastante razonable en principio, pero venía cayendo la entrega de gas boliviano a Argentina, pues también viene en declino la producción boliviana, y eso nos estaba generando que ya de por sí el agujero fuera más grande físicamente, y cuando le ponemos precios a eso, el agujero fuera gigantesco, ¿no? Y terminar impactando sobre, y esto, 3 mil millones, 3 mil millones de dólares, 4 mil millones de dólares de diferencia entre lo que fue el déficit energético el año pasado y lo que va a ser el déficit energético este año, puede ser la diferencia entre la posibilidad de que la economía crezca o no crezca, ¿sí? Esos 3, 4 mil millones de dólares que se lleva el sector energético son, las importaciones argentinas son 60 mil millones de dólares. Bueno, es un 10% de crecimiento de las importaciones, un 5% de crecimiento de las importaciones, que será un punto y medio de crecimiento del producto, pongámosle más o menos una elasticidad de 2 a 1 de crecimiento a IMPO, que hace que cuanto más agujero tenemos en el sector energético, menos dólares nos quedan para crecer, por cómo están las cosas hoy, que Argentina no tiene reservas prácticamente y no tiene financiamiento externo. Entonces, la única fuente de financiamiento del crecimiento en términos, la única fuente de financiamiento del crecimiento son las exportaciones o el saldo comercial que tenemos, ¿no? Más allá de que hay algún puchito, pero el fondo nos prestó plata básicamente para engrosar las reservas, no para crecer, y no tenemos muchas otras fuentes de financiamiento del crecimiento. Entonces esto nos sacó un poco de margen para que la economía crezca, que es un poco la situación en la que estamos hoy, que el primer trimestre todavía viene con el empujón del crecimiento, pero la perspectiva de acá para adelante es bastante estrecha y es muy difícil que la economía siga creciendo porque, digamos, no muchos dólares para que eso ocurra, ¿sí? Y este es uno de los determinantes, el aumento de los precios internacionales de los combustibles que importamos y el aumento del agujero que
tenemos físico como resultado de estas situaciones hidrológicas particulares y muy desafortunadas, hacen que esa situación sea un poco más encorsetada. Y el otro aspecto en el cual esto juega es el aspecto fiscal, que es que, dadas las tarifas que están fijadas, tanto en energía eléctrica como en gas natural, que están bien por abajo de los costos de producción de la energía eléctrica y el gas natural en Argentina, bueno, obviamente un aumento en los costos de producción lo que hace es aumentar el volumen del subsidio, pero esto ya estamos hablando de los pesos, ¿no? que es otra cosa. Los pesos acá juegan más en términos de, por un lado, el acuerdo con el fondo y los límites del programa macroeconómico que se acordó con el fondo, y de alguna manera, bueno, también de la mirada de cómo se va a gestionar la estabilización, si se quiere, o si se trata de gestionar algún tipo de estabilización de la economía argentina, que está sumergida en un proceso inflacionario muy fuerte, que ese es el otro aspecto, ¿no? que entra en juego de la guerra, no tanto por el lado del sector energético, porque como tenemos todos los precios congelados, digo, el impacto de la guerra no es sobre inflación por el lado energético, porque la nafta mucho no aumentó, las tarifas de gas no aumentaron, las tarifas de energía eléctrica no aumentaron, o van a aumentar en línea con lo que estaba previsto que aumenten antes de la guerra, ¿sí? No es que la guerra generó un salto, que volaran por el aire los precios de los insumos energéticos, pero sí entró la guerra a los precios por todas las otras ventanas que hay de la economía argentina con la economía mundial, ¿no? El precio de los alimentos, el precio de los insumos, el precio de los fletes, del precio, de todos los precios. Veníamos de una dinámica inflacionaria del 50%, guerra, pasamos del 50% a un primer trimestre que anualizado es 80%, digamos, ¿no? Que nos pone en otra situación y en otra dinámica del proceso inflacionario que venimos viviendo. Pero la política fiscal juega un poco en cuál es el plan, ¿no? Yo creo que el plan del fondo era uno, ahora hay que ver cómo se reformula eso en el marco de la guerra. Marco del plan del fondo había un esquema de ir ordenando las finanzas públicas, tratar de acumular reservas, evitar la apreciación cambiaria y postergar un plan antiinflacionario para el momento en el que Argentina tenga reservas. Pero el impacto de la guerra, que por un lado hace más difícil acumular reservas, generó un salto en la dinámica inflacionaria y complica mucho el ajuste fiscal por el impacto que tiene sobre el lado energético, fundamentalmente, que va a llevar el subsidio estimado, digamos. Antes de la guerra era algo así como 11.000 millones de dólares el volumen puesto en dólares, ¿no? Para no poner números en pesos que son muy exorbitantes y difíciles de asimilar. Eran 11.000 millones de dólares y después de la guerra serán 16.000, qué sé yo, una cosa por el estilo, ¿no? 16.000 millones de dólares. Ese aumento en el volumen de subsidio medio que descuajeringa todo lo que se había negociado con el fondo y o bien lleva al programa macroeconómico a una situación de renegociación de las pautas o bien lleva a una situación de tener que meter algún tijeretazo en algún otro lado. No sé qué es lo que va a hacer el gobierno, no tengo la menor idea. Este aumento de las tarifas que se está discutiendo hoy está por fuera de eso. Es como esto es lo que se había pautado originalmente con el fondo y creo que la idea con esto es decir, bueno, por lo menos hagamos lo que nos habíamos comprometido, más allá de que sea casi inocuo en términos de subsidio, es muy chiquitito, pero por lo menos hagamos el gesto de que tratamos de cumplir con el programa que habíamos acordado y después vemos cómo sigue la cosa. Pero bueno, ese es más o menos el panorama macroenergético, creo, como para plantear un escenario y pasarle la pelota a los compañeros para que sigan profundizando y desarrollando los temas como les parezca. Bueno, muchas gracias, Esteban. La verdad que súper interesante todo lo que estuviste comentando.
Después, sobre el final, vamos a hacer alguna ronda de preguntas con quienes están escuchando y presenciando la charla, así que seguramente ahí surjan más dudas. Ahora vamos con Juan José Carvajales. Él es abogado y politólogo de la UBA, coordinó el libro Manual de Empresas Públicas en Argentina, recientemente presentado en la Feria del Libro, y fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación entre 2019 y 2020. Actualmente dirige el posgrado en Derecho de los Hidrocarburos y Sostenibilidad en la UBA, en la Facultad de Derecho, y es titular del seminario Energía y Desarrollo en la carrera de Ciencia Política de esta facultad. Juanjo, muchas gracias por estar acá. Es un placer. Gracias por la invitación, Vicky. Gracias, Diego, por habernos convocado, estar con compañeros y amigos, compañeros de ruta. Y bueno, nos queda pendiente para la próxima la cuestión de igualdad de género, ¿no? Somos pocos acá, muchos varones, así que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Bueno, vamos a seguir hablando de energía. Traigo algunos disparadores, tal vez para quienes no estén tan empapados, pero son esos titulares que vemos en la tele. Por ejemplo, Vaca Muerta nos va a salvar y ahora le vamos a exportar GNL a Europa. Eso lo leímos hoy. Va a faltar gas en el invierno o va a faltar gasoil para la cosecha del campo. Y que la exploración offshore va a afectar las costas de Mar del Plata. Todos esos son títulos que uno ve a menudo. Vamos a tratar de echar un poco de luz en la medida de lo posible, sin tanto número como seguramente los Estebanes van a hacer. Lo primero que tenemos que identificar a nivel conceptual son tres conceptos o tres estadios. Por un lado, la seguridad energética. En segundo lugar, el autoabastecimiento. Y el tercer concepto o el tercer estadio es el de los excedentes de exportación. La seguridad energética implica tener energía para satisfacer la demanda interna. Es decir, en invierno tener gas, en verano tener energía eléctrica y todo el año ir a cargar nafta y que esté disponible. No importa la fuente, no importa el origen, sino tenerlo. Sabemos que cuando se corta la luz, cortamos la calle pidiendo que vuelva el servicio de luz, pero no preguntamos, che, ¿de dónde viene? ¿Es renovable? ¿No es renovable? ¿Es local? ¿Es importación? No, no me importa, yo quiero la luz ahora. Bueno, esa es la seguridad energética y es lo que está viendo Europa. Che, ¿qué pasa si Rusia me corta el gas? ¿De dónde lo voy a sacar? Ese es el primer concepto. Tener la energía disponible cuando la necesito consumir. Sea un usuario domiciliario, sea una industria, sea una fábrica, GNC o lo que fuere. El segundo concepto es el de autoabastecimiento. Entonces ahí le agrego que para satisfacer toda mi demanda voy a usar mis propios recursos, o sea, mi propia oferta. Y voy a tratar de machear lo que yo dispongo en mi país con mi demanda. Ese es un objetivo que en algún caso se cumple y en otro no. Vamos a ver con qué combustible y en qué momento del año. Y el tercer concepto o tercer estadio es el del excedente. Es decir, yo ya satisfice, ¿está bien? Ya logré satisfacer mi propia demanda con mis propios recursos, pero incluso tengo más oferta y la destino al mercado externo. Entonces ya me olvido del mercado interno y con esos excedentes lo que hago es mejorar mi balanza comercial, como decía recién Esteban. También puede ser que en algún momento yo esté exportando e importando al mismo momento y vamos a ver por qué. Pero tengo que tener en cuenta esos tres conceptos. ¿Cómo estamos en cada uno de los componentes de la oferta? ¿Sí? Para ver si va a faltar o no va a faltar. Bien, vamos, Esteban habló de energía eléctrica, no me voy a meter ahí, me voy a quedar con hidrocarburos, petróleo y gas. En el campo del petróleo, Argentina se autoabastece. ¿Sí? No importamos petróleo crudo. De hecho, exportamos todo el año petróleo crudo. Hay que ver qué tipo de crudo, pero la idea es esa, nos sobra petróleo. Ahora, con el petróleo, ¿qué hacemos? Lo podemos exportar crudo o lo podemos derivar al tratamiento, a las refinerías, etcétera, para tener combustible. O sea, lo industrializamos.
Y ahí puede ser que haya algún faltante de lo que van a ser los combustibles, especialmente el gasoil. ¿Cuándo hay faltante? Bueno, la época de mucho consumo por el campo, ¿sí? Es justo en esta época. Entonces ahí Argentina importa entre un 15 y un 20% del gasoil que consume. Eso es históricamente, este año también sucede, el problema es que, como decía Esteban, los precios han explotado. Entonces lo que nos cuesta importar nos sale más caro, y en ese caso no es el Estado el que importa, sino los privados, YPF y otras empresas refinadoras o que son integradas. Pero luego no importamos ni crudo y de naftas muy poquito, ¿sí? Pero y salvo esta ventana, el resto del año nos autoabastecemos también de combustibles y de hecho exportamos. En gas cambia la película, perdón, y en crudo, ¿qué? ¿Podemos llegar a tener excedentes? Ya estamos autoabastecidos, podemos llegar a tener excedentes. Bueno, ese es el gran desafío. Cuando decíamos Vaca Muerta nos va a salvar, no es la única cuenca que tenemos varias cuencas productivas en nuestro país. El tema es que Vaca Muerta es la que más está proveyendo, la que más está creciendo y la que además tiene un potencial enorme, porque los que saben de esto, los ingenieros en petróleo, los geólogos, dicen, tenemos recursos para 100 años de nuestra demanda de crudo y 200 años de la demanda de gas, para poner un número redondo. Es decir, nos tenemos que olvidar del autoabastecimiento si es por poner en valor esos recursos de Vaca Muerta. Entonces, ¿podemos llegar a tener excedentes? Los tenemos hoy, pocos. Hoy producimos, el último dato, 578.000 barriles por día. Hemos llegado a más de 800 en los 90. Tenemos alguna restricción de transporte también en los oleoductos, pero todos los especialistas dicen hay un potencial enorme y tenemos todo, si ya tenés el mercado abastecido, todo para ganar dólares. Es decir, vamos a exportar crudo, el mundo necesita crudo, va a necesitar en los próximos años y Vaca Muerta te lo puede dar. Entonces ahí sí se respondería de una manera, esto de Vaca Muerta puede ser el próximo agro, por ejemplo, ¿no? Que nos dé esos dólares que tanto nos falta y que recién decía Esteban. Si pasamos al sector de gas, ahí la clave es la estacionalidad. ¿De qué? De la demanda. Como decía Esteban, podemos llegar en invierno a consumir 160, 170 millones de metros cúbicos día y el resto del año quedarnos en 110, 100, 110 por ahí, flat. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Estamos autoabastecidos o no? Bueno, gran parte del año sí, salvo ese pico de invierno, porque todos prendemos la estufa y se dispara la demanda. A precios congelados, no hay incentivo al ahorro y tenemos que importar. Entonces, todo el año importamos de Bolivia 10 millones y en invierno se acrecenta vía GNL. Entonces, ahí tenemos tres fuentes. Tenemos la producción local y las importaciones de doble origen, ¿sí? Bolivia de gasoductos y GNL que viene por barco, ¿sí? Los metaneros. ¿Cómo estamos en la producción local? Bueno, la novedad es que a partir de principios de 2021 entró en vigencia el Plan Gas-AR, que es un programa de estímulo a la producción de gas natural de todas las cuencas de nuestro país, que reconoce, como decía Esteban, antecedentes de otros programas de estímulo. Desde el año 2008 en adelante hubo 3 o 4. Y este tiene algunas particularidades donde intenta machear oferta y demanda. Es decir, a los productores le dice, mira, yo tengo una oferta flat todo el año de 100 millones compuesta por tres demandas, tres tipos de demanda. La domiciliaria a través de las distribuidoras, la eléctrica que decía Esteban a través de Camesa y otro sector que es la industria y el GNC. Las dos primeras van a celebrar contrato con los productores a un precio determinado que surge de una subasta con un precio límite superior. Y la industria va a quedar liberada, o sea, firman contratos al plazo y al precio que quieran. Y los contratos entre productores, Camesa y distribuidoras van a tener 4 años de vigencia, ¿sí? Están vigentes hasta fines de 2024. Eso le dio certeza a la producción. El precio que se estableció fue máximo $3.70. En su momento había mucha discusión alrededor de ese número. Era un valor de reposición y para asegurar
la oferta, ¿no? Los compromisos de inyección a lo largo de 4 años sin declino. Sabemos que la producción declina y mucho más la no convencional. Y salió ese precio promedio que fue 3,53 de una licitación donde todos los productores compitieron. Para el segmento libre, el de industria, el precio quedó liberado. Entonces ahí hemos visto ahora recientemente también ciertas tensiones en el mercado de algunas industrias que no tenían el gas asegurado o le habían comprado algunas comercializadoras de manera interrumpible y de repente el gas no apareció, o empezaron las pulseadas en cuanto al precio, ¿no? Tomando referencia al precio internacional, como decía Esteban, que estaba alrededor de los $30, decían, bueno, yo te vendo el precio local más caro. Y ahí tuvo que salir el Estado a poner cierto límite a través de IASA a $6. Se llegó a un acuerdo con Bolivia, porque eso era adenda todos los años, que va a asegurar entre 10 y 14 millones de metros cúbicos día, depende de la disponibilidad, y que va a hacer Brasil, en una adenda. Y la gran pregunta era, ¿va a haber GNL con este escenario internacional? Europa saliendo a buscar todos los barcos que están disponibles, Estados Unidos diciéndole yo te voy a vender. Alemania tratando de abastecerse ahora para llenar los almacenamientos subterráneos. Bueno, la buena noticia es que efectivamente el GNL apareció a nivel internacional, Camesa también compró gasoil, los precios exorbitantes, como decía Esteban, pero el volumen apareció. Quiere decir que podemos concluir que incluso en el invierno Argentina tiene asegurado el abastecimiento interno, no el autoabastecimiento porque nos falta mucho, y ahí está el gasoducto Vaca Muerta que va a seguir facilitando que la producción de vaca muerta se incremente, no para llegar a la exportación de GNL, por lo menos no en el corto plazo, respondiendo a lo primero que decíamos hoy, no le vamos a poder exportar a Europa, ojalá pudiéramos hoy, pero no vamos a llegar. En el corto y mediano plazo va a haber que hacer otro gasoducto dedicado, una planta de licuefacción, mucha inversión que hoy no se avisora quién la puede hacer, no la puede hacer el Estado ni YPF, entonces va a haber que buscar otra fuente. Pero para resolver, para terminar esta cuestión, en gas tenemos gas para todo el año, salvo los picos de invierno, tenemos importación que nos garantizan el abastecimiento, no tenemos excedentes de exportación, como se dice, para llegar a Europa, pero sí para los mercados regionales. Y otra novedad de Plan Gasar es que a partir de octubre del año pasado se empezó a exportar en firme otra vez a Chile, lo que se había cortado allá por 2004, 2005 en la crisis que tuvimos en aquella época. Entonces, hay excedentes en verano que se exportan en firme y en invierno se destinan al mercado interno. Y ahí ese switch, el swing entre el mercado interno y el de exportación es virtuoso porque lo que uno exporta en verano después lo tiene disponible para el pico ese de invierno, entonces tiene que reemplazar importaciones. El gran desafío ahí es dar un salto de escala, también con Vaca Muerta. El número de hoy es 125 millones de metros cúbicos día, esto lo decía Esteban recién. Tenemos un salto de un 10% interanual casi y un 42% del no convencional, ¿sí? Y todavía no estamos en el pico de producción de invierno, que son los compromisos del Plan Gas. Quiere decir que el sector de gas en nuestro país está pujante, está respondiendo a los incentivos que diseñó el Estado Nacional, de todas las cuencas, no solo del no convencional de Vaca Muerta, pero todavía tenemos un desafío grande. Pero no pensando tanto en la exportación, sino en seguir cubriendo la demanda interna y el resto del año también, o exportar a los mercados regionales, se está hablando de un gasoducto a Brasil también, o industrializarlo, ¿sí? Y tener productos de petroquímica para consumo interno o para exportar, que se puede exportar durante todo el año. Un dato solo del precio. Dijimos $3.50 o 3,70 el Plan Gas, que en invierno te va a 4. Los meses de invierno se pagan un poco más, ¿sí? Llegás a 4,50. ¿Cuánto paga la demanda de ese precio? Bueno, hoy en las audiencias que mencionaba Victoria, la Secretaría de Energía anunció que el usuario paga $1.40, el usuario residencial. Luego el Plan Gasar está $3.50 con 60, son $2 más,
Y luego, por encima, en los meses de invierno, la importación de Bolivia y GNL son $2 más. O sea, hoy el precio total está en $5,70 y el usuario paga 1,40. Para poner en dimensión los costos energéticos y cuánto hay que hacer todavía en términos de segmentación que también nombraba Victoria hoy temprano y de actualización de esas tarifas. Es decir, el usuario paga un 25% y el 75% hoy lo está asumiendo el Estado Nacional, que va a parar a la cuenta de subsidios que decía Esteban. Y para ir terminando con esa hoja que planteé al principio, ¿qué pasa con el offshore? Nosotros tenemos producción de gas de fuente convencional, de fuente no convencional, no solo en Vaca Muerta, también hay algo en Santa Cruz, en el norte de Santa Cruz. Y después tenemos convencional, onshore y offshore. Argentina produce hoy en día gas convencional offshore que abastece entre un 15 y un 17% de su demanda total. O sea, eso es una realidad. Y el Plan Gasar trajo otro punto interesante, que es que a los productores offshore de gas, básicamente Tierra del Fuego, les permite celebrar contratos o tener una previsión por el doble de tiempo, que son 8 años. Porque la intención es que desarrollen nuevos recursos y que en un mediano plazo aparezca más gas de las costas de Tierra del Fuego y el mar argentino. Es decir, vamos a seguir teniendo gas offshore que hoy se produce sin incidentes significativos ambientales y que abastecen una porción relevante de la demanda interna. Ahora, ¿qué pasa con la exploración offshore? Esto es algo que Esteban Serrani seguro va a mencionar cuando hable de transición. ¿Qué pasa con la exploración offshore? Argentina tiene, de alguna manera, esto es mala palabra mencionarlo, ¿no? Pero tiene una política de Estado que atraviesa las últimas administraciones. A pesar de los diferentes colores políticos y los matices que cada administración le imprime a sus propias políticas, uno puede ver un viso de continuidad, así como puede haber también en las renovables, en la relevancia de Vaca Muerta, también uno lo puede encontrar en el offshore. ¿Y por qué digo esto? Porque a través de decisiones legislativas, ¿sí? Leyes, resoluciones, decretos y de políticas públicas, se llevó adelante la promoción del offshore y se adjudicaron en una ronda internacional, se adjudicaron permisos de exploración. Son 18 permisos en total que están empezando a desarrollarse en el mar a través de lo que llamamos sísmicas, ¿sí? Tareas de sísmica. Esos permisos que ya están otorgados por la Secretaría de Energía y que tienen diferentes periodos, 4 años más 4 años más una extensión, requieren a la vez una autorización de la autoridad ambiental, ¿sí? Una autorización del estudio de impacto ambiental, y eso es lo que entró en tensión este verano, lo que todos hemos visto con manifestaciones en Mar del Plata. ¿Esto a qué se debe? A que salió la primera autorización ambiental para el primer estudio de todos los que se van a hacer, que van a ir viniendo en cascada, y ahora recientemente ha presentado uno YPF, lo presenta siempre el operador. Son consorcios de varias empresas, pero lo presenta el operador. El primero había sido Equinor, la noruega, y este segundo es de YPF. Tres aspectos de esto que a veces se soslayan. El primero es geográfico, ¿sí? La exploración, que insisto, no es explotación que ya tenemos en el sur, en la cuenca austral. La exploración está a más de 300 kilómetros del continente, ¿sí? Continente, llamémosle, provincia de Buenos Aires, ciudad de Mar del Plata, la costa, ¿sí? ¿Por qué hago este señalamiento? Porque no estamos cerquita, no se ve lo que ocurre, no voy a tener ninguna apreciación desde la costa de lo que ocurre en la exploración, que son barcos de sísmica que hacen inyecciones de gas comprimido, de aire comprimido, etc. O sea, estamos lejos, muy lejos. El segundo es jurisdiccional, jurídico-jurisdiccional.
¿Hasta dónde llega la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires? Hasta las 12 millas. Nosotros no usamos las millas, salvo en lo marino. ¿Cuántos son? 20 kilómetros. ¿Cuánto me falta para llegar a los 20 kilómetros? Y bueno, vamos a ponerlo en ejercicio. Si voy corriendo, 2 horas. Si voy nadando, 5 horas. Si voy en lancha, 1 hora. Ahí llegué a los 20 kilómetros. Y de ahí tengo que llegar a los 300 kilómetros. ¿Cuánto es? Y como de Mar del Plata a La Plata o de Mar del Plata a Bahía Blanca. Más o menos, para que tengamos dimensión. A mí me cuestan los números, hay otros que les será más fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, no estoy en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, estoy en jurisdicción nacional. Recuerden la Constitución Nacional 94, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. Bueno, estos no son recursos provinciales, son recursos del Estado federal. Y es el que está llevando adelante esta licitación internacional y el que dio los permisos. Entonces, la provincia de Buenos Aires no tiene ningún interés jurídico propio en esta actividad. Ahora, cuando nos volcamos al tema ambiental, ahí ya traspasamos todas las fronteras, pero insisto, no hay un interés específico de la ciudad de Mar del Plata. Ahora bien, hay un tercer aspecto que es el pragmático, y esto tardó, pero empezó a tener coletazos, que es que estas empresas que llevan adelante estas tareas de sísmica, que tienen un cúmulo de actividades y de tareas que se hacen en la costa, en los puertos, tienen alternativas. Si no es Mar del Plata, puede ser Bahía Blanca. Entonces, atenti con ese tema, porque si acá no se puede hacer, se irá a otro lado, porque la autorización nacional está. Hoy está en sede judicial la primera autorización. Veremos cómo se resuelve. Pero esto puede llegar a avanzar e incluso a través de otro puerto. Bien, concluyo. Argentina tiene energía para abastecer su demanda, mayormente durante todo el año. ¿Sí? Estamos bendecidos. Y no solo en temas de hidrocarburos, como decía Esteban, también en renovables. Y el otro Esteban seguro lo va a poner en dimensión en la esfera internacional y frente a la agenda de cambio climático. Tenemos demanda creciente y ojalá que siga creciendo, porque eso quiere decir que el país se va desarrollando. Tenemos un desafío enorme en temas de tarifas y de eficiencia energética. Y tenemos, digamos, el gran desafío que es poner en valor Vaca Muerta. En doble sentido. Primero, para evitar importaciones que hoy nos cuestan muy caro. Y segundo, para abastecer a otra demanda, no a la demanda interna, que en algún momento llegaremos al autoabastecimiento, sino que lograr ese tercer estadio de los excedentes que nos permitan el ingreso de divisas que tanto necesitamos para seguir desarrollándonos y, para poner un dato, para salir de los niveles de pobreza que hoy tenemos y que son inaceptables para nuestro país. Si tenemos una fuente, nos tenemos que apurar, seguro Esteban ahora va a decir algo de eso, y tenemos un requerimiento acuciante para gran parte de nuestra población. Gracias, Vicky. Bueno, gracias, Juan José. Ahora vamos a presentar a Esteban Serrani, especialista en Sociología del Desarrollo, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador adjunto del CONICET, profesor de grado y posgrado en la UBA y en la Universidad de San Martín. Es investigador responsable del proyecto PICT, Aproximaciones a las relaciones entre los modelos energéticos y la política industrial 2002-2019, y coordina el grupo de trabajo de Claxo sobre energía y desarrollo sustentable. Gracias, Esteban. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Vicky, gracias, Diego, por la invitación. Un saludo a todos y a todas las que están del otro lado de la pantalla, y un placer, compartir esta mesa virtual con colegas, con Juanjo y con Esteban. Mi presentación tiene por intención aportar como una tercera pata a esta discusión sobre el tema energético, e intentar ir completando toda la pantalla, ¿no? Digo, como bien decía Esteban al principio, es un sector pesado, es un sector rústico, es un sector muy grande, y con implicancias no solamente en términos macroeconómicos, sino también
en términos distributivos a través de las tarifas y también en términos productivos para el modelo de producción del país, ¿no? Entonces, yo quiero plantear, hablar de 3 puntos, ¿no? El primero es, ¿cuál es el contexto actual de la crisis energética global / europea? Es el primer punto. ¿Qué vinculación tiene con la transición energética en Argentina, ¿no? Un tema que para completar lo que se venía desarrollando. Y un último punto, que es la necesidad, ¿no? O el llamado a la necesidad de volver a pensar en términos de sistema energético, ¿no? Digo, el sistema energético como un todo. Entonces, vamos al primer punto. Voy a dar algunas cosas por supuestas, porque es un tema muy grande, ¿no? Pero ¿no? Internacionalmente todos sabemos que Europa está en crisis, ¿no? Y ahí está el tema de la invasión rusa a Ucrania, el tema del gas, el tema del petróleo, la energía, el abastecimiento. Ahora, hay algo que se perdió en todo eso, que es que la crisis energética europea comienza un año antes de la invasión, ¿no? Y ahí... Y ahí se conjugaron un conjunto de procesos. El primer lugar es la fuerte recuperación productiva a la salida de la pandemia, ¿no? La recuperación económica global del rebote del 2020 fue más rápida que la reposición de producción global de energía. Ese es un punto, ¿no? La producción de energía responde un poco más tarde que la producción. Entonces ahí hay un cuello de botella en lo que es la oferta de hidrocarburos en el mundo. Pero a su vez, confluye con un doble proceso. En primer lugar, es producto del cambio climático, ¿no? Europa tuvo durante muchas semanas, especialmente en el primer semestre del 2021, año pasado, tuvo muy poco viento. Entonces la generación renovable, ¿no? La gran transición europea hacia las renovables, producto del cambio climático, volvió, ¿no? Digo, hubo muy poca generación eólica en Europa en el primer semestre del 2021, del año pasado. ¿Y eso qué impulsó? Mayor demanda de gas, mayor demanda de carbón, y eso traccionó que el impuesto, no, lo que llama el carbon tax, el impuesto al carbono que todas las tarifas eléctricas tiene en Europa, que es, ¿no?, la política climática que dice, aquellos países que en su matriz energética tengan más fósiles van a pagar un recargo mayor al carbon tax. O sea, es un incentivo para pasarse a renovables. Como las renovables cayeron en la generación y subieron todos los fósiles, el carbon tax pasó de aproximadamente 18, 20 euros por mega a más de 100 dólares, 100 euros por mega. Entonces, ¿qué pasó en el 2021? Las tarifas eléctricas en toda Europa, con salvedades, pasó de entre 30, 40 o 50 euros por mega a 300, 400, 500, con picos de 700, 800 euros. Estamos hablando de 7, 8, 9 veces, ¿sí? Digo, y eso, digo, lleva a un gran replanteo de la Unión Europea de reconsiderar, uno, a la energía nuclear, dos, al gas natural como combustibles de transición hacia la transformación de la matriz energética global con una baja participación de carbono en la economía, ¿no? Digo, y todo esto, como bien decía Esteban, creo, y Juanjo también, se ve apalancado por la invasión rusa a Ucrania, pero la fuerte demanda global de gas empieza antes de la invasión, y ahora con todas las sanciones al gas a Rusia y el corte de algún grifo de la demanda europea para tomar gas de Rusia, hizo que el precio internacional del gas natural volara.
Y es algo que es exactamente eso lo que contaba Esteban, ¿no? Nosotros el año pasado pagamos el gas por barco, ¿no? El GNL, entre 8 y 12 dólares. En las primeras licitaciones de este año se pagó entre 35 y 40 y hoy estamos pagando 28 dólares por millón de BTU, que es la unidad con la cual se comercializa el gas natural, ¿no? Entonces, digo, hay mucho de lo que está pasando globalmente y la salida de la pandemia que está afectando al país, ¿no? Y está afectando especialmente el sector externo de nuestro país. Estamos necesitando mucha mayor cantidad de dólares para lograr cubrir la demanda energética de lo que se estimaba, ¿sí? Pero yo quiero marcar que no es solamente una cuestión de la invasión rusa, sino que es algo que comenzó como un efecto no buscado en términos guidencianos, ya que estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, podemos hablar de estas cosas también, no, como un efecto no buscado de la salida y la recuperación económica a la salida de la pandemia, ¿no? Entonces, y hoy Europa está repensando la transición energética, ¿no? Y ese es el primer punto que quería plantear, o sea, hay toda una fuerte revisión respecto a si las renovables, en el estado actual en el cual están hoy, pueden constituir una salida para tener, no solamente seguridad energética, como bien decía Juanjo, sino también posibilitar el autoabastecimiento energético, ¿no? Digo, eso es la gran pregunta, ¿no? Y Alemania está reemplazando gas natural con carbón, o sea, la crisis internacional está llevando a que ¿no? Se dice benchmark, ¿no? Aquel país al cual muchos imitaron alrededor de la transición energética, como era Alemania, hoy Alemania está pegando la vuelta y está prendiendo las centrales a carbón para sustituir el gas natural de la baja de toma de gas de Rusia, ¿no? Y esas son todas las complicaciones que está atravesando Europa, ¿no? y que está pegando a Argentina, especialmente en una mayor demanda de dólares para satisfacer el mercado interno vía importaciones de lo que se estaba previendo el año pasado. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es, el segundo punto que quiero desarrollar es charlar algo muy poquito sobre transición energética en Argentina, ¿no? Digo, eso que está bien de moda, que está en el tope de agenda, y creo que que se pone en el marco más general del estado actual del sistema energético que bien los colegas pusieron en las exposiciones anteriores y que yo voy a dar por supuesto y voy a ir más arriba de eso, ¿no? Pero cuando hablamos de transición energética de Argentina, por lo menos hay dos componentes, hay muchos, pero hay dos componentes. El primero son todos los compromisos climáticos que Argentina asumió, ¿no? Que simplemente voy a nombrar tres, que son los tres más importantes. Uno, Argentina tiene una ley para incremento de las energías renovables no convencionales, que son la solar fotovoltaica, la eólica, las bioenergías y algunas otras más chiquitas como los pequeños aprovechamientos hídricos, etcétera, mareomotriz, etcétera. ¿No? Esas tenían que llegar al 20% de la matriz eléctrica en el 2025, cuestión que no se va a llegar salvo que pase, salvo que llame Peckerman, ¿no? Como se decía en algún momento. Ese es el primer compromiso, ¿no? Y ya está hablando de llegar al 20% más hacia finales del 2030, que es el 2025. El segundo compromiso es un compromiso internacional que Argentina asumió en el marco del Acuerdo de París, que es una estrategia de reducción de emisiones de CO2 al 2030, ¿no? Y ahí Argentina hizo su primera, se llama las NDCs, que son las contribuciones nacionales determinadas de emisiones en el 2016, eran alrededor de 483 millones de toneladas de CO2 equivalentes, un lío, pero
quédense con el número de 482, 483. En la última cumbre climática de Glasgow del 2022, Argentina revisó la estrategia de reducción que se había pautado en el 2016 y en la actualización del 2020, y Argentina plantea al 2030 una reducción de 28% en esas emisiones. Estamos hablando de una reducción muy fuerte, de los compromisos más fuertes de todos los países que forman parte de la OCDE y también del G20, ¿sí? Y para reducir eso, hay una de las principales estrategias es la sustitución de renovables, de fósiles por renovables, ¿sí? La matriz energética, ¿no? Y el último es que Argentina se está proponiendo ser carbono neutral al 2050. Son todos compromisos internacionales que están firmados y ahí hay un montón de estrategias y hay un montón de discusiones entre dos misterios en la política nacional, entre ambiente por un lado y entre producción, energía por otro, ¿no? Y es un campo de disputa muy grande. Ahora, lo que es cierto es que la política de transición, acotadito, la política de incremento de las renovables en la matriz eléctrica de Argentina está paralizado, por lo menos, desde finales del 2018-2019. ¿Sí? Digo, con la crisis financiera en los últimos 2 años del gobierno de Cambiemos, se paraliza el principal programa, que fue el programa Renovar, de incremento de renovables, de los 198 proyectos que estaban en todos los programas de renovables, programa Mater, programa Renovar, resolución 202 y resolución 202, de los 198 proyectos que se habían adjudicado, 91 se dieron de baja por problemas financieros, fundamentalmente porque con la crisis financiera del 2018, el incremento del riesgo país y el incremento de las tasas de interés, la ecuación financiera de 91 proyectos sobre 198 no cerró y se dieron de baja. ¿Sí? Entonces, si bien se incorporaron más de 4.000 megas en el periodo 2016-2021, 5.000 megas renovables a la matriz, una matriz eléctrica que tiene una potencia de 43.000 megas, o sea, hoy las renovables en potencia son alrededor del 11%, ¿no? Pero esa política está parada. Y está parada fundamentalmente porque con una tasa de interés, con una inflación del 50% y una tasa de interés muy, muy arriba de eso, es muy difícil pensar que el financiamiento internacional que apalancó la política de transición energética o de incremento de renovables durante el gobierno de Juntos por el Cambio pueda seguir sosteniéndose en el largo plazo. Entonces, hay una incongruencia entre los compromisos internacionales asumidos en materia climática y una política de renovables traccionada por la inversión internacional que está paralizado, ¿no? Y ahí hay un choque. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Y ahí es donde yo quiero llegar al tercer punto, y con esto cerrar la presentación. ¿Qué nos queda? Lo que yo creo es que nos quedan un montón de cosas, pero voy a nombrar solo 2 en los 6 minutos que me quedan. El primero es, necesitamos recuperar la planificación energética como un instrumento de articulación de todos los eslabones del sistema energético, ¿no? Digo, hablamos de todas las fuentes energéticas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, para revincular el sistema energético con la planificación del sistema productivo, ¿no? Eso es central. Necesitamos volver a pensar que la totalidad del sistema energético como un todo, ¿sí? No es que hay que pensar la distribución por un lado, escindida de la política nuclear, escindida de las tarifas escindidas de la política de renovables, o digo, vaca muerta escindido de la política hidroeléctrica. O sea, necesitamos volver a tener planificación energética en el país, una política centralizada, planificada, y que pueda tener una mirada de largo plazo. Que hoy creo que no el país
y el actual gobierno no la tiene. Y el segundo punto, que es el punto más concreto que quiero plantear, es que creo que el país debe saltar la contradicción entre vaca muerta y renovables. Me parece que esa discusión es una discusión muy difícil, pero me parece que hay que saltarla. Digo, el consumo de fósiles en el mundo tiene una ventana de oportunidades que se va a acabar. No es alarmista, porque no va a ser pronto. Digo, un dato para entender por qué no va a ser pronto. Los autos eléctricos en el mundo hoy son 20 millones. El stock de autos a combustión interna en el mundo son 1.200 millones. ¿No? Digo, ese stock, para cambiarlo, van a llevar muchas décadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va a seguir consumiendo combustibles fósiles. Ahora, la tendencia internacional es que eso se va a estancar. En esa ventana entra vaca muerta. Digo, Esteban contaba muy bien todas las restricciones que supone el acuerdo con el FMI en términos de la posibilidad de poder pensar el crecimiento económico en la próxima década, ¿no? Entonces, yo creo que vaca muerta, en esa ventana de oportunidades, hasta que el consumo global de fósiles empieza a decaer en los próximos 15 años quizás, hasta 20 años, vaca muerta es un factor central para fundamentalmente lograr el autoabastecimiento energético o llegar lo más próximo al autoabastecimiento energético, porque como bien decía Juanjo, para lograr cubrir ¿no? ¿cómo era que decías, Esteban? ¿No? Bache físico, ¿no? que hay en el invierno de energía, hace falta mucha infraestructura, hace falta caños para transportar mucho más gas en invierno que en verano, hace falta mucho más líneas de alta tensión para energía eléctrica en verano que en invierno. Bueno, toda esa infraestructura alguien la tiene que financiar y el Estado hoy no puede financiar toda esa infraestructura. Entonces, Vaca Muerta puedes ayudarnos a llegar al autoabastecimiento, que imagino va a ser limitado. Vamos a seguir dependiendo de algunas importaciones, aunque no tanto como lo que está hoy, y más con los precios internacionales como están en el mundo. Entonces, vaca muerta puede ser un factor para que una parte de ese excedente de vaca muerta, de incremento de producción de vaca muerta, puede ser un excedente para importaciones. Y es ahí donde yo creo que el sistema energético puede traer una vinculación virtuosa entre vaca muerta, la política hidrocarburífera y las renovables. O sea, en el horizonte en el cual el financiamiento internacional no va a venir a Argentina para financiar proyectos renovables porque el riesgo país está por las nubes y la tasa de interés está por las nubes, y porque el acceso a los dólares está completamente restringido en el país, una política de incremento de producción de vaca muerta orientada hacia el sector externo, hacia las exportaciones, puede servir para captar una parte de esa renta extraordinaria y generar un fondo para financiar la implantación de proyectos renovables en Argentina. Digo, solamente para llegar al 2030 a tener el 20% de energía renovable en la matriz eléctrica, hacen falta 10.000 millones de dólares, que hoy el Estado no tiene para financiar eso. Entonces, yo creo que una política virtuosa para vincular este sistema energético es captar un porcentaje muy pequeño de la renta hidrocarburífera vía de exportaciones y financiar proyectos renovables en Argentina. Y además, eso puede servir, y con esto termino, para que esos nuevos proyectos renovables tengan un fuerte componente de industria nacional, algo que el proyecto Renovar de política de renovables anterior no tuvo, ¿no? Un apalancamiento incremento de renovables, una presión para transicionar energéticamente, pero que esa transición energética sea un vector para apalancar a la industria nacional, proveedores nacionales, tecnólogos nacionales, ¿no? Entonces, en última instancia, la posibilidad de poder recuperar la planificación del sistema energético nos puede llevar a articular
sistema energético con política industrial que habilite la posibilidad de poder vincular producción, empleo, transición energética con ciencia y tecnología nacional. Gracias. Muchas gracias, Esteban. La verdad que las 3 presentaciones fueron muy contundentes. A mí, por lo menos personalmente, me dejaron pensando todavía más que antes de la charla. Abrieron bastantes interrogantes. Creo que se abordó la cuestión energética desde todos los ángulos, digamos, ¿no? La energía como derecho, la energía como insumo, la energía como factor de desarrollo productivo, la cuestión de las tarifas, un dato no menor, digamos, la importancia simbólica que eso tiene en la opinión pública. Para cerrar, les quiero proponer una pregunta a los 3. Pregunta difícil, voy a tratar de hacer. ¿Qué relación encuentran ustedes entre las capacidades estatales actuales y los grados de autonomía relativa con las que cuenta el Estado, con las tensiones que se generan con los otros actores que participan de la construcción y el desarrollo de la matriz energética? Digamos, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes ven en base a las capacidades estatales actuales y a los posibles grados de avance o retroceso en términos de autonomía relativa que tiene el Estado para poder definir un comportamiento en términos de matriz energética mucho más armonioso que el estado medio caótico o por lo menos bastante sinuoso que ustedes fueron definiendo? ¿Empezar? ¿Cómo no? Viene bien tu pregunta, Diego, y yo estaba pensando algo después de lo que dijo Esteban Serrani sobre planificación. Hoy yo lo que veo es que no hay un problema de articulación entre sector público y sector privado, ¿sí? Cada uno con su mirada, con sus intereses. Hay diálogos, se pueden llegar a acuerdos. El plan Gasar es un ejemplo entre varios. Hoy yo veo una mayor restricción intrasector público. Y lo voy a poner en 2 términos, ¿sí? Esteban decía, falta planificación energética. Ahí uno puede decir, bueno, nos faltan políticas de Estado, ¿sí? Es un eslogan que escuchamos siempre. ¿Eso a qué hace alusión? Bueno, a tener políticas públicas que continúen a lo largo del tiempo a pesar de que cambien los gobiernos, la administración pública, ¿sí? De signo político. Yo no veo ahí una restricción enorme, no lo veo algo significativo, porque hay líneas de continuidad, insisto, con sus matices y con sus miradas. En términos genéricos sobre el sector energético, más allá de esto, como decía Esteban, bueno, uno tiene una mirada más de importación, otro tiene más de industria nacional, pero hay líneas de continuidad. Donde yo veo el mayor problema hoy, en cuanto a planificación y en esto de la articulación entre actores, es en la relación nación-provincia. Porque en los últimos años ha ocurrido 2 movimientos que fueron simultáneos. La Constitución, como decíamos hoy, le reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales y eso fue entendido, más allá de lo que signifique en sí, fue entendido como que las provincias tenían todo el dominio y podían decidir desde el principio hasta el fin de la cadena productiva. Eso no es que esté malo en sí mismo, pero produjo un efecto que es el segundo movimiento, que el Estado Nacional se retrajo. Y el Estado Nacional, incluso teniendo las provincias de dominio originario, mantiene, porque se lo delegaron las provincias, el diseño de la política energética a nivel federal. Y yo creo que ahí está el mayor déficit, que es lo que señalaba Esteban. ¿Sí? Tenemos que recuperar un diseño federal por parte del Estado Nacional, Ministerio, Secretaría de Energía, que tome en cuenta los intereses provinciales y esos recursos que hoy están en dominio provincial, pero que tenga una visión integral, holística y de mediano plazo, ¿sí? Que vea cuáles son los mejores recursos para explotar, en qué momento, con qué financiamiento. Me parece que ahí está hoy el mayor déficit. Tampoco es imposible y hay acuerdos, se han llegado a acuerdos, pero me parece que falta recuperar
esto de planificación, planeamiento, prospectiva, se decía en los 90 porque era mala palabra. Bueno, algo de todo eso nos falta. Tenemos compromisos internacionales que cuando mirás para adentro, como decía Esteban, che, ¿cómo vamos a lograr estos compromisos? Porque seguimos apuntando a la vez que tenemos compromisos de reducción de emisiones, decimos, bueno, voy a explotar vaca muerta y voy a exportar GNL. ¿Y cómo se machea eso una cosa con otra? Bueno, hay que ponerlo todo sobre una mesa y empezar a jugar. Me parece que ahí está el punto. Gracias. Sí, yo coincido como 100% con lo que dijo Juanjo y no podría haberlo dicho mejor, pero simplemente refuerzo algún aspecto de lo que mencionó, porque la verdad es que el grado de autonomía que tiene el Estado Nacional para fijar y determinar el perfil de la matriz energética en Argentina es muy grande, digamos. No hay un problema en ese sentido. La Secretaría de Energía, prácticamente no existen mecanismos de mercado hoy. La Secretaría de Energía define si quiere incorporar generación térmica, renovable, si quiere hacer nuclear, si quiere hacer hidro, si quiere hacer transporte eléctrico, si quiere hacer transporte de gas, si quiere, fija el precio de la nafta o mayormente define el precio de la nafta a partir de la política de precio de YPF. Define las tarifas. Después que el Estado Nacional haya perdido capacidad de hacer estas cosas, digamos, si se quiere, de una forma más fluida, más eficaz, más eficiente, etcétera, es un tema que desde mi punto de vista no tiene que ver con un problema de autonomía relativa, etcétera, o de tensión con los otros actores del sector, sino más bien problemas propios de pérdida de capacidades estatales, de deterioro de estatalidad, etcétera, un poco como señalaba Juanjo. Y sí me parece que muy agudo lo que señalaba Juanjo también respecto del tema de las provincias, etcétera, donde ahí sí hay algunas dificultades tal vez para establecer políticas nacionales o tensiones, etcétera, pero bueno, es parte también hoy por cómo se configuró la propiedad de los recursos, de lo que le toca resolver al Estado Nacional y lidiar con esa realidad. Pero no, me parece que la verdad es que tiene amplios grados de libertad el Estado Nacional para hacer lo que le parece. Obviamente lo que no puede hacer es hacer que se produzcan cosas por debajo de su costo de producción. Eso es difícil, digamos, / imposible. Pero me parece que en líneas generales no hay un mayor inconveniente en términos de facultades. Me parece que tu pregunta, Diego, está en el corazón de lo que es la posibilidad de poder establecer algún tipo de sendero, no solo de explicación de la matriz, sino que está, sobre todo, en una discusión de sociología económica alrededor de con qué capacidades el Estado puede articular / disciplinar al sector privado para tener en un horizonte de desarrollo económico, ¿no? Y eso creo que se ha podido ir mejorando algunas cuestiones de estas. Creo que ha habido continuidades en la política hidrocarburífera en la última década. Pero también la planificación energética tiene que ver con las áreas estatales, ¿no? O sea, hoy, hablando más rapidito, la política climática se choca de bruces con la política energética en general que está implementando el país. Entonces, y ahí, hay dos visiones, hay dos visiones distintas sobre la cuestión, sobre la matriz, sobre los procesos, sobre la velocidad de la transición energética, sobre quiénes son los actores que van a llevar adelante
esta política de reducción de emisiones como compromiso internacional del 2030, ¿no? Digo, me parece que ahí hay toda una discusión que es intraestatal, que hoy, al menos lo que vemos desde afuera, no se está dando, ¿no? Por un lado, digo, en Argentina el sector energético explica las 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, la política energética te está diciendo, por un lado dice, hay que explotar Vaca Muerta, lo cual yo adhiero que hay que explotar Vaca Muerta, pero por otro lado, digo, por otra ventanilla, el mismo Estado te dice que vamos a reducir las emisiones o una descarbonización de la matriz. Entonces, y vamos a incrementar renovables, hidrógeno y y todas las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, honestamente lo que yo creo es que falta coordinación. Y la coordinación, en términos de sociología económica, es uno de los aspectos fundamentales para que el Estado pueda intervenir virtuosamente en el mercado, pueda tener una interlocución seria, estable y coherente en el largo plazo con el sector privado. Entonces, en ese punto creo que hace falta, digo, mayor planificación energética, entender el sector energético como un todo, e incorporar los compromisos climáticos adentro de la planificación energética para la transformación de la matriz. ¿Puedo agregar una idea, Vicky, antes que nos vayamos? Sí, sí, dale. Una idea un poco antipática, ¿sí? Si me permiten. El sector energético no es cualquier sector, ya lo hemos visto, los Estebanes lo pusieron en dimensión. A mí me preocupa algo de la coyuntura, ¿sí? Ya que estamos en una facultad de ciencias sociales, salirnos un poco de la disputa política, ¿sí? La lucha agonal por el poder, eso lo entendemos, lo estudiamos en la facultad, está perfecto. Pero hay un costado, como decía hoy Esteban, ¿sí? No deseado, ¿sí? De algo que está pasando hoy al interior del oficialismo. Y sin hacer nombre propio, no me interesan los nombres propios, me interesa el fenómeno sociológico, como decía Esteban, ¿sí? La administración pública, yo no soy experto, hay expertos en nuestra facultad, ¿sí? Claudia Bernaza, Horacio Cao, bueno, hay unos cuantos a los que podemos ir a buscar con más expertise. Pero déjenme decir dos palabras. La administración pública funciona en virtud de dos principios. Por un lado, el principio de especialidad material, ¿sí? Por ejemplo, un ministro de Educación no puede hacer las competencias de un ministro de Salud, por ejemplo, ¿no? Sus actos no serían válidos por falta de competencia, precisamente. Y así para abajo. Si salvo jefe de gabinete, después cada uno hace una partecita. Ahora, el segundo principio es el de autoridad jerárquica, ¿sí? El de jerarquía. Sí, hay superior, jerárquico y después alguien que está por debajo. Entonces, ¿cómo funciona la administración pública? Bueno, ese principio de jerarquía hace que el inferior deba obedecerle al superior. Y así, cada uno de los escalones de la administración, ¿sí? Poder Ejecutivo, el presidente, jefe de gabinete, ministro, secretario, subsecretario, directores nacionales, directores simples, coordinadores, y puedo seguir. Cuando eso se rompe, la administración no funciona. ¿Sí? Independientemente de si yo tengo un padrino político, a quién obedezco, todo eso lo sabemos. Pero después en la administración hay otros principios, sobre todo de jerarquía. ¿Y por qué lo digo? Porque el resultado es que se paraliza la gestión, ¿sí? De la burocracia weberiana vamos a los efectos prácticos, ¿sí? Porque si yo no le hago caso a mi jefe, digo, si mi jefe me da una orden y yo no la cumplo, tengo dos caminos. Digo, obedezco o renuncio. No hay otra forma. Digo, o trato de cambiarlo, pero llega un momento donde no hay plan B. Digo, y así funciona toda la administración. Y la administración provincial también y local. Entonces, si perdemos de vista eso, el efecto, ¿cuál es? Se paraliza la gestión. Y en un sector como el energético, no es moco de pavo, no es irrelevante que eso ocurra. No solo no tenemos planificación, ojalá lleguemos a eso, no tenés gestión. Y cuando tenés grandes desafíos, digamos, tenés que traer barcos para el invierno, tenés que hacer hacer obras de infraestructura, no es una pavada eso.
Entonces digo, aprovechemos este ámbito de reflexión para salir un poco de las discusiones netamente políticas, que son bienvenidas, digamos, para poner esto en valor. ¿Sí? Al interior de la administración pública, digamos, no da lo mismo. ¿Sí? Porque después la administración pública tiene una función, que es resolver problemas hoy, aquí y ahora. Por eso vamos todos a patalear a la Plaza de Mayo. ¿Sí? No es lo mismo que otros poderes del Estado. El Poder Ejecutivo tiene que resolver problemas. Entonces, cuando algo se resquebraja ahí, en las reglas propias de la administración, no tenemos un buen horizonte por delante. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por la respuesta. Me disparó otras preguntas, pero bueno, para otra ocasión. Queremos agradecerles en nombre del observatorio a los tres por las exposiciones, por el tiempo, por la claridad en los conceptos que vertieron en esta charla. También queremos agradecerles a las personas que estuvieron siguiendo la charla por YouTube. La verdad que es muy gratificante saber que hubo gente del otro lado y que seguramente esto puede disparar otros encuentros. Y por mi parte, y de parte de Victoria también, darle las gracias nuevamente y agradecerles, y espero que sea el primero de otros encuentros, sinceramente, porque esta cuestión de la matriz energética, la cuestión energética, los factores internos, externos que subyacen esta problemática, van a dar mucha tela para cortar. Así que muchas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación.